Bienvenidos a Mindnovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Francisco Rubina y Milo Nimeller. El día de hoy tenemos un episodio súper especial que teníamos muchas ganas de hacer con alguien de un país vecino, Perú. El día de hoy tenemos a Percy Calupe. Percy es ingeniero en minas, tiene cerca de 10 años de experiencia. Es especializado en minería subterránea en Perú, algo súper interesante para nosotros. También es fundador y colega de un podcast, Minando Experiencias, y tiene una vasta experiencia que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Percy, cuéntanos un poco, en tus propias palabras, quién eres. Gracias, Milo, Francisco. Bueno, primero agradecerle por la invitación. Como bien lo mencionas, yo soy ingeniero en minas de profesión. He trabajado muchos años en el sector, más o menos 10 años de experiencia. He trabajado en muchas minas, principalmente subterráneas, acá en Perú. También tengo un MBA en la Pontificia Universidad Católica acá de Perú, un máster en innovación y sostenibilidad en España. Y en los últimos años me he abocado al tema de tecnología dentro del sector minero, un tema que creo que está de subida en el sector minero, al menos en Perú. No sé cómo será la experiencia en Chile. Y sí, y también el año pasado fundé el podcast Minando Experiencias. Básicamente es un podcast de entrevistas entre profesionales del sector minero, de los diferentes procesos de una operación minera. Oye, Percy, súper feliz de contar contigo hoy acá. Este es nuestro primer paso a internacionalizar. Entendemos que tú ya en tu podcast ya comenzaste esa ruta, así que súper interesante que contar contigo. Mira, Percy, nosotros acá en el podcast siempre tenemos una pregunta que es nuestra regalona, que le llamamos acá, a la que más le tenemos cariño, y es, en el fondo, que nos cuentes cómo llegaste a la minería, y ahí me gustaría ponerle ese condimento adicional de tu parte, cómo un ingeniero de minas en Perú llega a la minería. ¿Es un viaje directo? ¿Tiene algunas paradas entre medio? Y ahí podríamos quizá ampliar esa conversación. Bueno, creo que los factores para elegir la carrera, bueno, yo ingresé a la universidad a los 17 años, en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero uno de los factores que influyeron para tomar la decisión de llevar la carrera de minas, creo que fue en la etapa escolar. En la etapa escolar, en las vacaciones, acá en Perú las vacaciones de la etapa escolar es enero, febrero y parte de marzo. Mis padres son de la región Junín de Perú, que es una zona sierra, o sea, altitud. Entonces, en vacaciones nos llevaban a visitar a la abuela, enero, febrero y parte de marzo. Toda la familia se iba para allá. Y cuando tú viajas, ¿no? De Lima hacia el centro de Perú, la región Junín, pasas por muchas zonas mineras, operaciones mineras. Y yo, bueno, en estos trayectos, ¿no? Siempre preguntaba. Recuerdo una mina que estaba muy cerca de la carretera, a lo lejos, pues, ¿no? Y yo preguntaba, oye, ¿qué es esto, no? Porque era algo diferente en lo que tú ves en el campo, normalmente las pequeñas casitas, ¿no? Los animales, las lagunas, y ves una operación minera que realmente a lo lejos te llama la atención, pues, ¿no? Te salta a la vista. Y me decían, pues, no, esa es una mina. Y como que de ahí partió un poquito este gusto, ¿no? Y también mi abuelo paterno trabajó en una mina acá en Perú como obrero. Entonces también un poco me hablaba de esto. Y ya, pues, ¿no? Y también creo que en cuarto o quinto secundaria, en estos test vocacionales que te hacen en el colegio, digamos, las carreras que eran afines a mí eran de campo, no eran tanto de oficina. Entonces, bueno, por ahí creo que dije, bueno, ingeniería en minas. Quería ser ingeniero, siempre fui buena en números, siempre me gustaron los números, las matemáticas. Entonces yo sabía que quería estudiar ingeniería, ¿no? Lo que no sabía era qué tipo de ingeniería. Y creo que ya con todo este background dije, bueno, ya, ingeniería en minas, ¿no? Y esa fue, creo que la principal razón, pues, ¿no? Para elegir esta carrera. Oye, Percy, y allá en Perú, ¿qué fama tiene la industria minera? Perú es conocido como un país minero. Hay muchas minas, Sin duda. Somos segundo productores de cobre a nivel del mundo, ¿no? Varias de las minas más grandes están en Perú. Sin embargo, hay varios problemas, ¿no? No sé cómo sea en Chile, pero por ejemplo, hubo varios problemas con comunidades que están aledañas, digamos, o en la zona de influencia de varias operaciones mineras, mucho el tema de huelgas, en ciertas etapas, ¿no? Conflictos sociales, le decimos acá. Pero sí, o sea, creo que la gente, al menos del sector, es consciente de lo que aportan, ¿no? Estamos hablando del 13-14% del PBI de Perú es minería, en temas de inversiones también. Y hay varios datos también que quizás más adelante les voy a comentar, ¿no? De lo que representa la minería en el Perú. Claro, aquí se da una tendencia, para contarte un poco, en Chile, a ser una minería un poco más restrictiva en términos ambientales.
en términos de permisos también. Entiendo que ahí también en Perú hay una tendencia similar. Aquí hay grandes proyectos que se han frenado, megaproyectos, uno emblemático acá es Dominga, que queda por la región de Coquimbo, justamente por un tema de evaluación ambiental y de, digamos, no tener una estrategia de sostenibilidad adecuada para que permease la sociedad y que desde la permisibilidad de proyectos habilite megaproyectos mineros como estos, se han frenado. O sea, derechamente hablamos de detenciones de proyectos. Entonces, efectivamente, pues, la imagen de la industria minera creo que es parte también de nuestro rol que tenemos en nuestro podcast también, irla depurando un poco, dejarla un poco más visible y decir que se puede hacer buena minería, ¿no? Sí, sí, acá en Perú el último proyecto minero grande o operación minera grande ha sido Quellaveco, Anglo American, y no se ha tenido ya o no se tiene, ¿no?, en el horizonte o en el corto plazo otro proyecto minero de esta naturaleza, ¿no? Y eso a la larga obviamente va a afectar, ¿no? Va a afectar al sector. Sin duda, acá también es muy similar. El tamaño de la minería es también más o menos el 13% del PIB. También somos uno de los principales países mineros y creo que los problemas que tenemos son un poco distintos. Nosotros, nuestras principales faenas están ubicadas en el desierto más árido del planeta, por lo tanto, quizás no tenemos ese problema como directamente con las comunidades. Si bien sí hay algunas comunidades que están en los entornos, quizás no es tan directo, pero sí tenemos otro desafío. Tú estás acá con la misma misión que tenemos nosotros, que es un poco difundir esta industria, lo que estamos haciendo y esos desafíos, y tú lo estás haciendo de la misma manera que nosotros en tu propio mercado o país. ¿Cómo fue que comenzaste el podcast? ¿Cuál crees tú que es la importancia que tiene el poder comunicar y compartir la experiencia desde la industria minera hacia el resto de las personas? Sí, bueno, un poco para comentarle la historia del podcast. La idea nació más o menos en el 2020, 2021, pandemia, post-pandemia, a raíz de que comencé a consumir mucho contenido digital. No necesariamente de minería, consumía, recuerdo, podcasts acerca de startups, emprendimiento, un poco de finanzas también. Y el formato que me gustaba, y esto es un podcast que siempre lo recomiendo, no es de minería, pero es un podcast de negocios, que es IRNI, que es un podcast español de Barcelona. Y en este podcast son dos emprendedores que se sientan, invitan a otro emprendedor y conversan. Es como que tú entras a un bar con tus patas, ¿no? Y conversas cómo te ha ido tu empresa, cómo la iniciaste, el proceso, los aprendizajes, ¿no? Los obstáculos que has tenido para poder llevar a cabo o realizar tu empresa, ¿no? Entonces me gustaba este formato y era bien coloquial, por decirlo así, informal, ¿no? Recuerdo que en el programa, que es grabado en audio y en video, hacían preguntas, es más, hablaban algunas lisuras o buenas palabras, ¿no? Y la verdad me gustaba mucho ese formato porque era un formato para mí, ¿no?, un poco más natural, más genuino, a diferencia del tipo de formato que vemos normalmente de una entrevista formal, ¿no? Cuando la gente como que va bien vestida, ¿no? Sale en televisión, en estos programas grandes. Entonces me gustó este formato y no había visto un formato parecido en Perú, hablando de minería, ¿no? Entonces ahí nació la idea, siempre tenía la idea, oye, debería haber un podcast con este formato más o menos, invitando a profesionales de Perú, ¿no? Del sector minero, y conversar así un poco más sueltos, ¿no? Y bueno, el año pasado, septiembre, octubre, pasé de la idea a la acción, ¿no? Yo soy ingeniero, no tenía nada, o sea, no tenía ni una idea de cómo hacer un podcast, no sé cómo manejar una cámara, un micrófono, soy un neófito, bueno, o era un neófito en ese momento, pero creo que las ganas de querer hacer algo me impulsó a seguir adelante. Creo que lo primero que fue es compré algunos equipos y otros equipos lo alquilamos. Compré micrófonos, una cámara, necesitaba otra cámara, algunos parantes, iluminación. Entonces, así partió el primer capítulo en una oficina de un amigo, de un colega minero, que le planteé la idea, le hablé de la idea, hoy debería haber un podcast, quiero hacerlo, y me dijo, acá están las oficinas, si tú quieres hacerlo, yo te presto las instalaciones, ¿no? Entonces ya como que tenía el local, ya tenía los equipos, y así nació, pues, ¿no? El podcast, y ahora era comenzar a escribir por LinkedIn invitaciones a amigos de mis amigos, ¿no? Hasta encontrar un poco al primer invitado, ¿no? Hasta que pude llegar al primer invitado y así nació el podcast, ¿no?
Oh, qué interesante. Mira, varias historias en común. De hecho, escuchar tu testimonio era como escuchar el nuestro. Yo diría que cumplimos las mismas etapas, los mismos hitos. Pero ahí es súper importante, Percy, quizás, ¿cómo ha sido la adopción? ¿Cómo has sentido toda la adherencia de esta iniciativa que tú has desarrollado? Porque en el caso nuestro, nosotros hemos sentido una adopción, una adherencia tremenda, y mucha gente comenta, oye, esto es un espacio que no estaba, oye, es súper valioso el contenido que están haciendo, me gusta lo que hacen. Entonces, ¿cómo ha sido la adherencia que tú has recibido? ¿También has percibido así hecho? La retribución a veces no es tan, digamos, directa, a veces sea a largo plazo. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí? ¿Qué tal lo has percibido? Sí, sí, igual ha sido una experiencia positiva. Muchos amigos, quizás algunos compañeros de la universidad que no los veía hace tiempo, y también desconocidos que me escribían por LinkedIn y me decía, me gusta tu contenido, creo que le hace mucho bien a la industria, si necesitas algo, aquí estoy. Gente también que está en el extranjero, peruanos que están en el extranjero, igual me escribían, Percy, no puedo estar de forma presencial, pero podemos conectarnos vía LinkedIn, vía Zoom o vía Google Meet. Y igual estoy también para aportar. Creo que igual la adherencia o la respuesta de la gente ha sido muy, muy, muy positiva en esa parte. Y mira, qué entretenido escucharte, pues nosotros también vivimos ese proceso y yo siempre, antes de comenzar el proyecto, a Francisco yo le decía, el primer episodio va a ser horrible, va a ser malísimo, Sí, pero, pero hay que atreverse. Y hoy en día ya vamos, este es el episodio 13, si no me equivoco, y tú también ya tienes creo que más de 20 en el cuerpo. Y uno efectivamente va ya agarrando un ritmo, va soltando y cada vez va saliendo un poquito mejor. Así que perdona a todas nuestras escuchas que escucharon los capítulos anteriores. Si salió malo, sabíamos que iba a salir malo. Y cada día estamos tratando de mejorar un poquito más. también le comento a los invitados y a la gente de mi entorno que, o sea, yo tengo la formación de ingeniero, no soy comunicador. Entonces, pararse frente a una cámara, hablar o entrevistar a una persona, a veces al inicio me costaba, ¿no? Pero creo que es un proceso, como bien tú lo dices, ¿no? Y vas mejorando cada vez, digamos, la forma como entablas la conversación con otra persona, ¿no? De hecho, ahí, Percy, tú tomas un punto que es clave, porque acá, al menos a los ingenieros, ingenieras de mina, por sobre todo acá en el país, siempre se les critica, digamos, que la habilidad comunicativa no es el fuerte. Y me gustaría quizás al tiro que conversáramos si es así la realidad también en Perú, porque acá, efectivamente, pues estamos hablando de una industria que es más bien como ya maquinaria pesada, tenemos que sacar el negocio, ritmo rápido, la planta no puede parar, la mina no puede parar, esto es negocio, no podemos tener un costo detenido de equipo, entonces la comunicación a veces se pierde. Y eso se transfiere también a la especialidad. Entonces, por lo que veo, al parecer en tu caso es lo mismo allá para los ingenieros de mina en No, Perú. sí, o sea, el tema de habilidades blandas, yo lo trabajé más en la maestría que hice en un MBA, porque sí, pues no, cuando tú ves, al menos en Perú, tú ves la currícula de la universidad, no hay muchos cursos que desarrollas, ¿no? Las habilidades blandas de comunicación, motivación, persuasión, ¿no? Y es creo que ya lo aprendes, tienes que aprenderlo pues en el camino, porque yo recuerdo en varias experiencias en minas, tienes personal a tu cargo, ¿no? Tenía una guardia, me acuerdo, 15, 20 personas, y tu mensaje tiene que llegar, pues, ¿no? Esa comunicación tiene que ser realmente efectiva, ¿no? Para que realmente se concrete esos objetivos que tú tienes, ¿no? Durante una guardia o durante un día. Oye, Percy, tú mencionaste al inicio de que hoy en día estás desarrollando principalmente proyectos de minería 4.0 o de transformación digital y uso de la información. Tú has trabajado tanto en Glencore como en Nexa. ¿Tienes algún recuerdo de algún proyecto en donde se haya hecho uso quizás de la información para transformar algún proceso? Mira, a veces cuando me preguntan también eso del tema de innovación o el tema de tecnología dentro de las operaciones mineras, primero en minería subterránea no hay mucha, digamos, apertura, ¿no? Para probar productos o servicios tecnológicos como se ve en la gran minería. Cuando te hablo mediana minería acá en Perú, o sea, minas, no sé, 1.000 toneladas, 3.000 toneladas por día. La mina más grande subterránea en el Perú produce 20.000 toneladas, 22.000 toneladas por día. Es la mina subterránea más grande acá en Perú. En Chile creo que manejan otros, otros ratios. Tuve la oportunidad de trabajar en esta mina y, y a veces, en lo que te decía al inicio, a veces cuando uno quiere innovar o quiere plantear, ¿no? Una solución innovadora a un problema minero, creo que muchas personas nos olvidamos
de que lo que queremos hacer es solucionar un problema, ¿no? Y muchas veces creo que el enfoque equivocado es, tengo esta tecnología, ¿cómo utilizo esta tecnología dentro de la operación minera? Y ahorita que está de moda, ¿no? El tema de inteligencia artificial, machine learning, big data, ¿no? Entonces, te comento un caso bien puntual y simple que me pasó en una mina. Nosotros, para minar un tajo, se formaban o se realizaban unos expedientes técnicos que se hacían un planeamiento mensual, ¿no? ¿Por qué se hacían estos expedientes técnicos? Porque para minar un tajo tú necesitas el soporte de muchas áreas de soporte, ventilación, geomecánica, ¿no? Etcétera. Entonces, en este expediente, cada área colocaba, ¿no? Los requerimientos, lo que se necesita para minar un tajo. Entonces, esto lo manejaba el área de planeamiento, y el problema que surgía era que a veces la comunicación no era rápida, ¿no? Por ejemplo, tú le enviabas un correo al área de planeamiento con, digamos, con la información que tú tienes del tajo, a veces no llegaba el correo, a veces tenías que enviar otro correo con unas imágenes que no lo habías enviado inicialmente. Entonces, esto de enviar correos, de responder correos y armar un documento se hacía muy engorroso y generaba muchos problemas en las reuniones, porque en las reuniones que pasaba, que el área de planeamiento decía, ¿no? Oye, pero tú no me has enviado tu informe, o tú no me has enviado la parte que te toca, ¿no? Del expediente. Y ese era un problema, ¿no? Hasta que vino una persona, creo que era un cachimbo, ¿no? Que creo que había salido de la universidad, y dijo, oye, esto lo solucionamos con Google Docs, con Cloud. O sea, creó una plantilla en Google Docs, y como ustedes bien saben, tú entras, yo puedo entrar, tú puedes entrar, puedes editar el documento en tiempo real. No una persona, dos personas, 5, 10 personas lo pueden hacer al mismo momento. Y tienes un archivo y tú sabes qué personas lo han modificado, quién ha entrado al archivo, y te solucionabas ese problema, ¿no? Algo tan simple como un Google Docs que te puede ayudar, o con el trabajo en el cloud, ¿no? Que te puede ayudar a solucionar un problema, ¿no? Y me queda esta frase que le escuché en LinkedIn: no tienes que reinventar la rueda, ¿no? Solo tienes que hacerla que gire más rápido, ¿no? Y si es con tecnología, bueno, mejor, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Ahí tú tocaste varios puntos relevantes, Percy. El primero de todo, tú mencionaste algunos niveles de movimiento que se llevan hoy actualmente en minería subterránea en Perú. Súper interesante. Bueno, acá efectivamente, para cerrar ese punto, contamos con un abanico tremendo de movimientos de minería. Nosotros contamos con la mina subterránea más grande del mundo, que del orden de casi los 5.000 kilómetros solamente en construcción de túneles, y con una producción diaria del orden de los 150.000, 140.000 toneladas, que es Teniente. Entonces, efectivamente, para ese ejemplo de Teniente, contamos con un nivel de madurez digital y un nivel de agilidad tecnológica mucho más avanzado, evidentemente, porque se cuenta con más recursos tecnológicos, con más infraestructura habilitada para eso. Pero sin embargo, nosotros también contamos acá con un sector fuertemente poblado por la minería pequeña y la minería artesanal, donde hay una componente social también que está súper marcada, porque son mineras pequeñas, artesanales, que las operan incluso personas que no han sacado su educación básica. Entonces, existe una brecha tremenda, digamos, entre un sector minero, llamémosle el pequeño, artesanal, el mediano y el de la gran minería. Entonces, a veces contrastarlos cuesta mucho porque la cantidad de recursos con las que se cuenta es tremendamente distinta. También mencionaste un término técnico ahí, Percy, súper relevante, que dijiste cuando se vaya a mirar un tajo. Acá nosotros, y nos llamó la atención al tiro, nosotros acá lo llamamos con varios nombres, por ejemplo, el rajo, solamente cambiar la T por la R, la llamamos así, o también, como bien se conoce en la industria global, como el open pit, ¿verdad? Ahora, tú eres un especialista en minería subterránea, has desarrollado tu carrera en minería subterránea, y bueno, esta minería presenta desafíos que son súper particulares, que son únicos. Entonces, ¿cómo tú ves que estos desafíos se van desarrollando en la minería peruana, Percy? Podemos comentar algunos desafíos nosotros, pero queremos escuchar los tuyos y ahí quizá ir haciendo ese contraste para ver si que estamos en el mismo dolores o tenemos distintos dolores. Quizás un poco para especificar, nosotros acá en Perú, la palabra tajo también lo utilizamos en minería subterránea. O sea, el tajo, digamos, esa porción que tú vas a minar, ¿no? Ese cuerpo mineralizado que ya has delimitado, le decimos tajeo o tajo, también coloquialmente en la operación minera. Entonces, un poco, claro, en Chile le dice, el open pit le dicen el tajo abierto, ¿no?
pero también utilizamos ese término en minería subterránea. Y conversando sobre los desafíos que tenemos actualmente en minería subterránea, Percy. Por ejemplo, en Chile nosotros en las grandes mineras tenemos desafíos que son propios de la minería profunda. ¿Por qué? Porque ya son muchos años en que se ha estado minando, la roca se vuelve más compleja, hay desafíos desde la geotecnia, hay desafíos desde la ventilación, los servicios, el mismo negocio en sí, lo que involucra un tiempo de ciclo más elevado para llegar desde el punto de extracción hasta la planta, pero son desafíos súper técnicos, pero propios de la minería subterránea. Entonces, me gustaría escuchar qué desafíos ustedes tienen y cuáles son los dolores que más flotan, digamos, en minería subterránea en Perú. Mira, en minería subterránea lo más difícil, un poco quizás para adoptar estas nuevas tecnologías, es la infraestructura. La mayoría o gran parte de las minas en Perú son minas antiguas. Yo trabajé en una mina que tenía más de 100 años de operación. Entonces ya te imaginas un poco la infraestructura. Es, digamos, te limita para, no sé, lanzar fibra óptica para hacer un sistema de gestión de flota dentro de la mina. El tema de implementar nuevas tecnologías es complicado, ¿no? Porque son minas antiguas que tú te estás adecuando, pues, ¿no? Un poco al método de minado. Otra de las limitaciones también es el tema de ventilación, profundidad. Hay 4 o 5 minas en Perú que tienen una profundidad de más de 1 kilómetro. Yo trabajé en una, y cuando tú estás casi en el último nivel, el tema de ventilación, la temperatura, te complica, ¿no? Yo recuerdo que se trabajaban 2 horas seguidos y la gente tenía que salir a hidratarse. Me acuerdo, tenían una ropa especial, también no era el mameluco que conocemos de las operaciones mineras, era una ropa especial. Obviamente el minado se hacía más lento, ¿no? El tema de equipos también. La mayoría de equipos que utilizamos en minería subterránea son diésel. Se está recién evaluando, pero no he visto muchas minas con el tema de equipos eléctricos, ¿no? Como quizás lo tiene la gran minería. Entonces creo que por ahí son bien parecidos, ¿no? Mencionabas el tema de minería artesanal y un poco para un spoiler alert, uno de los próximos invitados en el podcast es un ingeniero que se dedica a esto, al tema de minería artesanal y pequeña minería. En Perú, cuando hablamos de minería artesanal o pequeña minería, hablamos de 250 toneladas por día hacia abajo, ¿no? O sea, para que esté formalizada, ¿no? Minería artesanal está en 120, 150 toneladas, ¿no? O sea, está, digamos, catalogado, clasificado así. Mediana y gran minería es, digamos, ya mucho mayor. Estamos hablando más de 2.000 toneladas aproximadamente. Entonces, hay también muchos problemas como tú dices, la gente de las comunidades no es gente quizás que tiene grados superiores, no tienen mucho conocimiento. El tema de la regulación o formalizarse se le hace muy complicado. Pero justo lo que me comentaba este próximo invitado que vamos a tener en el podcast, el impacto que genera la minería artesanal, por ejemplo, en el tema laboral, es fuerte. O sea, muchas comunidades basan su economía a raíz de minería artesanal. Es súper valioso lo que estás diciendo tú y es una realidad que flota acá, de hecho, Percy. Acá justamente el tema de formalizar es una restricción tremenda acá en la minería artesanal. Porque, bueno, hablando un poquito de cómo se comercializa acá. Acá nosotros tenemos un ente que es estatal, que es ENAMI, que es la Empresa Nacional de Minería, la cual tiene 2 roles. El primero es de fomentar la pequeña minería e ir entregando recursos y el otro es de asesorar. Bien, ese es como el principal ente que está apoyando en ese frente, pero se da que ENAMI pone las tarifas para la venta de mineral que hace el pequeño minero o el minero artesanal acá. Entonces, el minero artesanal siempre reclama, yo siento que ENAMI me está cobrando mucho, me está castigando mucho. Bueno, y eso es porque responde a un desafío justamente geológico que tiene que ver con las impurezas. Y la impureza para nuestra audiencia lo vamos a entender como los minerales que no añaden valor y que por lo tanto restan o penalizan con respecto al producto final que uno está vendiendo. Entonces hay un desafío propio justamente de la minería artesanal y qué bueno que justamente hacemos sinergia con un episodio que tú vas a tener, así que te la dejamos ahí boteando para que la puedas tomar y seguirlo explotando. Qué interesante lo que mencionas tú, Francisco, de la impureza. Creo que podríamos ahondar hoy un poco. Nuestros cuerpos mineralizados tienen la presencia de arsénico, principalmente como una gran impureza. El arsénico es un elemento, el más tóxico, si no me equivoco, para el ser humano.
y también representa un elemento que contamina los cátodos de cobre cuando se produce el producto final. Por lo tanto, cuando nuestros concentrados, que es el producto, digamos, intermedio que se genera, posee altos niveles de este contaminante, efectivamente se produce una penalización en el valor de la tonelada producida. Ahí, Percy, yo la verdad no conozco bien cuáles son las impurezas o si ustedes también tienen ese tipo de desafíos en sus operaciones. Sí, sí, definitivamente se tiene problema de óxidos, el arsénico, como bien mencionas, por ejemplo, dentro de la operación minera, tú tienes, o sea, yo trabajé en el área de operación y está el área de planta, ¿no? El área de planta tiene un requerimiento de unas leyes específicas, leyes de mineral, y también con valores máximos de estas impurezas, ¿no? Y a veces, muchas veces lo que pasaba dentro de la operación, que digamos ese mineral que tú habías extraído, no lo podías dar a planta, por justamente el tema de impurezas, ¿no? Y esperabas a minar otro tajo u otra zona para poder blendear o mezclar, ¿no?, el mineral y así bajarle, digamos, esta concentración. Pero sí, o sea, acá también tenemos ese problema y planta, tú sabes, tiene unos reactivos, ¿no? No es que planta también te acepte cualquier tipo de mineral, ellos ya tienen, digamos, una metalurgia, tipo de reactivos que funcionan, ¿no?, en base a requerimientos que ellos ya tienen estipulados. Y también esto afecta cuando hay demasiadas impurezas, ¿no?, óxidos, arsénico, etcétera. La recuperación baja también, pues, ¿no? Entonces, justamente plantas de eso, ¿no? Que la recuperación sea buena y por ende también pide el área de mina que el mineral también sea de una calidad estipulada, ¿no? Oye, Percy, tú mencionaste un término que quizá es un poco técnico, que son los reactivos. Creo que es importante también ahí que lo definamos. Básicamente los reactivos son químicos que nos ayudan a separar el cobre respecto de las otras especies. Entonces, dependiendo de la mineralogía que tenga el mineral, es decir, las características que tenga y los componentes que tiene, van a ser utilizados uno u otros reactivos que van a reaccionar, y de ahí viene el nombre, con el material para poder, en definitiva, separar el mineral de interés, que en este caso normalmente es el cobre, y también en Perú también fuertemente el oro y la plata. Sí, sí, minas polimetálicas, por ejemplo, plomo, zinc, también en Perú también se maneja este tipo de metales, ¿no? Sí, justamente. Y quizás haciendo una definición un poquito más profunda para nuestra audiencia, flotar justamente lo dice el nombre. Buscamos flotar, que quede flotando el mineral que nos interesa y toda la impureza y todo lo que no tiene valor que se vaya al fondo. Ese es el principio básico. Oye, Percy, un punto súper relevante que creo que lo pasamos muy someramente y vale la pena que lo conversemos, es que hay un desafío que es particular de la minería subterránea que tiene que ver con la seguridad. Sabemos que la seguridad es un tema crítico en minería, por lo menos acá en la minería chilena le da muy fuerte con eso. Uno de los principales accidentes asociados a la minería subterránea son los de derrumbe. Han ocurrido eventos, no son muy recurrentes. La minería es uno de los sectores productivos de acá del país con menor accidentabilidad, acá en Chile. Pero cuéntanos un poquito cómo ese desafío se extrapola a la minería peruana. Sí, bueno, el tema de seguridad es un factor crítico en minería subterránea. Acá en Perú, el Ministerio de Energía y Minas saca una estadística. Esta estadística se actualiza todos los meses acerca de la tasa de mortalidad en minería. Y bueno, yo son más de 10 años que estoy en el sector. La principal causa de fatalidad en las operaciones mineras en Perú es caída de rocas. Caída de rocas, deslizamiento de rocas o de masas de roca, ¿no? Hace poco se ha tenido un accidente con la lamentable pérdida de 2 personas. Estoy hablando hace pocas semanas en una mina subterránea. Es un reto grande. La legislación ha avanzado en esa parte. El decreto supremo 024 con su modificatoria 023, ¿no?, que es el reglamento que rige las operaciones mineras acá en el Perú, ha actualizado muchas cosas justamente para mejorar el tema de seguridad. Si uno ve la estadística, ha bajado la cantidad, ¿no?, de mortalidad, de accidentes, pero se sigue teniendo este problema, ¿no? Ahora, en las operaciones mineras se han implementado muchos controles, ¿no?, para reducir el tema de accidentes. El tema de tecnología también está ayudando bastante. Por ejemplo, en el podcast tuve un invitado que era el jefe de innovación de una empresa contratista y ellos trabajaron un proyecto justamente para detectar la caída de rocas por medio de temperatura. Lo que él decía es que cuando tú entras a la operación minera, las rocas que posiblemente van a caer, la zona circundante a
a esta roca, la temperatura es diferente, ¿no? Entonces, por medio de sensores térmicos, ellos podían capturar estas zonas o estas grietas, ¿no? Y hacer, en base a un mapa tipo semáforo, saber qué zonas están más propensas a caer, a caída de rocas, ¿no? Y justamente lo que se buscaba en la prevención, pues, ¿no? Otro tema también importante es el estallido de rocas, que también se está teniendo ahora en los últimos años, se está teniendo muchos problemas, muchos accidentes en base a estallido de rocas, porque las minas, como te dije, están 4 o 5 minas que son profundas, más de 1 kilómetro de profundidad, y tú sabes, el encampane, ¿no? O esta distancia de la labor hacia la superficie es un factor para la ocurrencia de eventos o estallidos de roca, ¿no? Eventos sísmicos o microsísmicos, como quieran mencionarlo. También hay bastante investigación y bastantes medidas en tema para prevenir esto, ¿no? Mira qué relevante, o sea, podemos decir que todo este tema de seguridad se traduce básicamente, si lo vamos a lo técnico, a la geomecánica. Es decir, la minería subterránea Sí, está muy vinculado justamente con la geomecánica, derechamente. Definitivamente tenemos una sinergia ahí y es tremendamente relevante. De hecho, hablando de lo que tú mencionabas, el rock burst o estallido de roca, es un efecto muy común que se da justamente en la minera que decía recién como ejemplo, que es Teniente. Efectivamente, hay sectores que están estáticos por mucho tiempo, se dejaron de explotar, pero la geomecánica básicamente, como se entiende como la ciencia de interacción de la geología con los esfuerzos de la roca, cuando hay zonas en que la acumulación de estos esfuerzos es tan alta, la roca simplemente prácticamente como que implosiona gracias. y libera esfuerzos de una manera descontrolada, generando derrumbes por lo general, con unas consecuencias bastante importantes. Por lo tanto, la geomecánica juega un rol clave ahí y existen muchas técnicas que ayudan a eso. Podríamos hablar más adelante en otro capítulo de técnicas, de tecnologías que son súper relevantes que se están aplicando en este sentido. Pero yo quiero destacar el mensaje acá, Percy, que creo que hemos tenido algo súper valioso en esta conversación, y es que la normativa pareciera ser que va aprendiendo de esto y van haciendo adecuaciones. Tú mencionaste recién unos decretos, nosotros acá también hemos ido aprendiendo. Nosotros teníamos un decreto supremo antes que era el 72, ahora tenemos uno que regula que es el 132, y la idea es que vaya agregando todas las lecciones aprendidas de eventos que son grandes y que la normativa se mantenga actualizada. Es decir, prevengamos todos los eventos que ya nos pasaron, pues no podemos tener de nuevo el mismo tipo de accidente, no nos puede pasar lo mismo. Y al parecer esa tendencia también se extrapola para la minería peruana. Así que súper relevante darse cuenta que justamente estos eventos que son lamentables van dejando lecciones aprendidas y nos van ayudando a hacer una minería mejor, que es lo que todos queremos acá. Sí, sí, definitivamente las regulaciones, las actualizaciones que se hacen, pues, ¿no? En los reglamentos, va en línea a la ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de estallido de rocas, hace muchos años atrás no era un tema relevante, ahora sí, porque las minas, al pasar los años, justamente van o apuntan a la profundización, pues, ¿no? Y ahí ocurren estos tipos de eventos, y la normativa debe ir en línea justamente con estas nuevas actualizaciones, ¿no? Que se puede ver uno en las operaciones mineras. Oye, Percy, mira, nosotros queremos agradecer mucho tu presencia hoy acá. Hemos hablado de temas tremendamente relevantes. Hablamos desde tu carrera como un ingeniero de mina. Perú llega a la minería. Hicimos un viaje por tu carrera, estuvimos hablando y aterrizamos en la minería subterránea. Y en minería subterránea estuvimos conversando temas súper relevantes. Pasamos desde la seguridad a la legislación, la geomecánica, hablamos incluso de impureza. Creo que ha sido un capítulo súper, súper completo. Así que no nos queda más que agradecerte tu presencia, Percy, y tu exposición. Felices de estar haciendo estas sinergias con países vecinos. Eres bienvenido siempre a participar con nosotros, así que de mi parte recibe, y de Mindnoise recibe el agradecimiento. Milo. Sí, solamente dejar extendida la invitación. Creo que más adelante podemos hablar ya que nos conocemos de mejor manera, algo más específico. Quizás incluso podríamos hacer algo súper entretenido como un panel entre los dos podcasts con quizás algunos invitados, binacional. Creo que sería bien interesante y quizás esa alternativa de poder seguir colaborando. Así que no sé, Percy, quizás te gustaría comentar algo adicional o tienes algún mensaje que te gustaría entregar a nuestra audiencia más chilena. No, o sea, agradecerles por la invitación y también igual, o sea, si por cosas de la vida ustedes llegan a Perú, el podcast también igual me gustaría tenerlos a ustedes. Como saben, yo me gusta grabar de forma presencial, creo que el feeling es un poquito más, es diferente, ¿no? Y creo que
vamos, tanto ustedes como yo, creo que vamos en la misma línea de promover el sector, visibilizar un poco, ¿no?, de lo que se trabaja, porque a veces también mucha gente ve la minería de forma negativa y tienen que darse cuenta que hay personas, ¿no? Hay personas detrás, hay familias detrás, hay mucho, hay muchas oportunidades también que se dan conversando con mucha gente que trabaja en el sector, cómo han podido progresar sus familias, ¿no?, ellos mismos, y eso, ¿no? Y nuevamente agradecerles. Y son bienvenidos también al podcast Minando Experiencias. Estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Perfecto. Se recogen los pasajes entonces, miro a Perú. Cerramos con esta invitación tremenda a nuestro país vecino. Sí, los dejamos invitados a compartir, a seguirnos y también a seguir a Percy en Minando Experiencias. Desde Mainnovate les saluda Francisco Rubina y Melanie Meller y nos vemos en el próximo episodio.